Bueno, vídeo 18. Aquí vamos a tratar algo que se complica un poco. Desde Prodigy Land, Santi Moreno, vamos a ver la volea de revés. Con la de derecha hemos tenido un montón de comentarios, nos ha encantado todo lo que nos habéis puesto y hemos intentado resolver las dudas como siempre hacemos. Ahora viene la volea de revés. Es un golpe muy técnico, ¿vale? Y creo que de los más importantes para luego extrapolarlo a paredes, reveses cortados, con lo cual vamos a empezar por aquí, que es más fácil, estamos más cerquita de la red, y luego ya con esta base técnica probaremos otra serie de golpes en el fondo conforme vayamos mejorando. Con lo cual, vámonos para la red, os esperamos con la volea de revés ya. Bueno, pues ya estamos con la volea de revés. Aunque dentro de un par de minutitos os enseñaremos diferentes ejemplos de dirección y de impactos correctos e incorrectos, quiero explicarlos ahora, ¿vale? Para que se entiendan claramente desde el principio. Volea de revés, al igual que explicamos en el vídeo anterior con la volea de derecha, la posición es muy importante, ni muy cerca de la red, ni muy atrás. A la altura del segundo palo es una buena posición, ¿vale? Para conseguir impactar delante y echar el peso en las voleas y poder rescatar bolas cuando nos lancen un globo, ¿ok? Piernas un poquito más abiertas de la altura del hombro y flexionadas, siempre el peso encima de las puntas de los pies, ¿ok? Y empezamos un poco con las pautas básicas. Partiendo de la empuñadura continental, que por favor quiero que no se olvide nunca esto, la preparación de volea, al ser golpe de ataque, la punta de la pala siempre tiene que estar mirando hacia arriba, ¿ok? Porque aunque ahora impactemos plano, para que lo veáis, en vídeos posteriores vamos a hacer un análisis de volea de derecha y volea de revés cortado, ¿de acuerdo? Donde meteremos un poco de muñeca y algunas explicaciones. Empezamos subiendo la pala y marcando errores más comunes. Uno, jugadores que preparan la volea aquí abajo. Todos estos jugadores van a impactar por debajo de bola y la bola siempre va a subir. Se le hará el cristal o le flotará, no será un golpe de ataque, con lo cual la corrección es siempre levantar la pala. Aquí levanto y entro, puedo atacar, ¿vale? Y si mando aquí abajo la pala, la bola va a flotar, va a levantar, con lo cual es un error muy común. El segundo error, no meter la pierna que no es. Si meto la izquierda, pierdo totalmente el equilibrio y no puedo entrar con el peso delante. Así que siempre, por favor, volea de derecha para los diestros, pierna y pala, muy importante. Pierna y pala a la hora de impactar. Con eso vamos a lograr un poquito más de fuerza en el impacto y vamos a marcar siempre el golpe delante. Con lo cual, viene bola, paso y pala delante. Tercer error común, no abrir a la vez. La mano izquierda para los diestros, derecha para los zurdos, esta explicación siempre la voy a dar para ambos, es prácticamente la que manda, es la que nos hace subir la pala y la que tiene la tensión para lograr un poquito más de fuerza. Como si fuese un tirachinas, yo tiro hacia atrás de la mano izquierda y de la derecha hacia adelante. Con eso, cuando yo abra los dedos de la mano izquierda, la pala va a salir mucho más rápida. Con eso buscamos la velocidad del golpe, con lo cual lo que no quiero es que haya una descoordinación, que golpee y luego me abras. Nunca, siempre hay que hacerlo a la vez, que la bola venga y a la vez. Ahí está la tensión en la volea, ¿ok? Y el último fallo, común también, ¿cuál es? La preparación. Quiero volear muy fuerte, quiero pegar muy fuerte y armo muy atrás. En el momento que armemos atrás, el impacto ya no lo estamos viendo. Normalmente va a ser un impacto tardío y vamos a fallar la bola a la valla o nos vamos a pasar de fuerza. La fuerza se logra con el paso y con la tensión de la mano, ¿ok? Entonces no quiero a nadie aquí armado, siempre aquí y tensionando el brazo izquierdo hacia atrás. Abriremos el golpe y caeremos. Si tenemos esos conceptos básicos, muy difícilmente vamos a fallar la bola. El tema de la dirección lo vamos a explicar ahora con una visualización desde arriba, con un dron, vais a ver claramente cómo impactando en función de pegar un poquito la bola tarde o un poquito la bola antes, vamos a lograr que la dirección de la bola vaya donde queremos, ¿ok? Pero no se hace con la muñeca, se hace impactando antes o después. Así que os dejamos con las imágenes de dron y espero que con estas explicaciones la volea de revés vaya fantástica. En la siguiente imagen, con posición de espera de volea, veremos cómo dirigir la bola. Impactando muy delante, cruzaremos esa volea de revés. Si la dejamos entrar un poquito más, la jugaremos al centro. Y si pegamos a la altura del hombro retrasado, jugaremos paralelo. Veamos algunos ejemplos. Procedemos a cruzar la volea, impactando muy delante. Peso encima de la bola, pala bien levantada. Jugaremos al centro, pegando un poquito más retrasado. Esta segunda bola nos lo indica muy bien. Y en la tercera dejaremos entrar mucho la bola, golpearemos un poquito tarde para jugar paralelo. Bueno, esto es todo en el vídeo 18, volea de revés
creemos que totalmente clara. Hemos hecho una alusión a que próximamente veremos todo lo que son efectos cortados en la volea y en otros golpes, pero bueno, para volear plano y para tener la base técnica de la volea es más que suficiente. Como siempre, os suplicamos que nos comentéis porque nos ayuda mucho a mejorar el canal y sobre todo a ayudar a la gente que juega al pádel. Oye, si os suscribís y nos compartís con compañeros o con amigos que juegan al pádel, pues muchísimo mejor. Como siempre, un abrazo muy fuerte y os esperamos en el vídeo 19.